Ya. Ya vamos a ver las medidas de tendencia central. ¿Alguien me puede decir cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Alguien se acuerda? Ya. Las medidas de tendencia central nos sirven para poder... Ya, muy bien. La moda es una. Son tres. Está la moda. ¿La media? Y la mediana, muy bien. La moda, la media y la mediana. Sirven para nosotros poder centrarnos en, como dice su nombre, medida de tendencia central, nos sirve para poder centrarnos, para poder centrar los datos y poder como ver si todos los datos van hacia el mismo lado. ¿Ya? La moda es el dato que más se repite, como la media es el promedio de los datos y la mediana es el dato que está justo al medio. Que yo creo que ya todos saben eso, o se deben acordar de eso. Ya, entonces, nosotros la semana pasada, o sea, la semana antepasada, vimos los datos no agrupados. Para los datos no agrupados, por ejemplo, las edades de 10 personas son con los datos no agrupados. ¿Qué es lo que teníamos que hacer con los datos, chiquillos, para poder ordenarlos? ¿Alguien se acuerda? ¿Ordenarlos? Muy bien, había que ordenarlos de menor a mayor. A mayor. Muy bien. Entonces, ordenémoslos de menor a mayor. ¿Cuál sería el primero aquí? 15. Ya, muy bien. 15, 15, 18, 18, muy bien. 18, 18, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 27, 30, 32, y 37. 36. Muy bien. Ya, chiquillos, como les dije, lo primero que vamos a calcular va a ser la moda. Y la moda, que lo que era, es el dato que más se repite. En este caso, ¿cuál sería el dato que más se repite aquí? 18. 8. 18, muy bien. Y la moda se anota como una M mayúscula y una O, chiquitita. Y en este caso va a ser 18.
siempre tiene que existir una sola moda. Si hay dos modas, va a ser bimodal, pero no existe la moda, ¿ya? Así que para que exista moda, solamente tiene que haber un dato que más se repita. Por ejemplo, si hubiese habido otro 20 aquí, ya diríamos que no existe moda porque hay dos datos que se repiten iguales. El 18 se repite dos veces y el 20 también se repetiría dos veces. Entonces diríamos que no existe moda, o sería bimodal, porque hay dos modas. Entonces, para que exista moda, solamente tiene que haber una. Después, la media es el promedio de los datos. ¿Y cómo se va a anotar? Se va a anotar con una X y una rayita arriba. Y va a ser la suma de todos los datos dividido por la cantidad total de datos. Ese es el símbolo de suma, sumatoria. El XY son todos los datos. Y el N es la cantidad de datos que hay. Para que lo sepan, porque esto va a salir en la PSU, o sea, está como... No sé si se acuerdan cuando vimos la tabla de frecuencia que había el XY, que eran los datos, y el N, que era la sumatoria de todas las frecuencias, que era la cantidad de datos que había, ¿no es cierto? Y esa E es un símbolo de sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que sumar todos estos datos. 15 más 18, más 18, más 20, más 21, más 22, más 23, más 24, más 27, más 30, más 32, más 37. ¿Cuánto nos da la sumatoria de todo eso, chiquillos? Ustedes que están con calculadora o que tienen el celular ahí, pueden hacerlo más rápido. $287. Entonces va a ser 287 dividido por el total de datos. ¿Que cuántos datos hay aquí? Hay 10. 12. 12. ¿Hay 12? Ah, entonces aquí me equivoqué. Sí, 12. Sí, hay 12. Ya, entonces, 287 dividido en 12, ¿cuánto nos da? 23.91. 23,91. 23,916. Así que lo vamos a aproximar a 92, ¿no es cierto? Porque es 91,6. Y como es el 6, se tiene que aproximar el anterior. Entonces 23,916. Y como es mayor a 5, hay que aproximar el anterior a un 2, ¿no es cierto? Tres. Mediana. La mediana es el dato que se encuentra justo en el centro, ¿no es cierto? En el medio. Dato que se encuentra en n partido por
2, que va a ser el n, la cantidad de datos, dividido en 2, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a tener dos posibilidades acá. Lo voy a anotar acá. Uno, la primera posibilidad es que la cantidad de datos es... Cuando la cantidad de datos es par, por ejemplo, en este caso hay 12, y 12 es par, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir 12 datos dividido en 2 para ver el lugar donde se encuentra la mediana. ¿Ya? Entonces, en este caso, 12 dividido 2 nos da 6. Entonces, este va a ser el lugar donde se encuentra la mediana. Entonces, cuando es par, nosotros vamos a sacar un promedio entre el lugar número que nos dio, que es el 6, y el siguiente lugar, que es el 7. Entonces aquí contamos, de los datos ordenados de menor a mayor, contamos el lugar 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a tener que sacar un promedio entre ese dato y el siguiente, que es el 23. Entonces, la mediana se nota como una M mayúscula y una E, y va a ser el promedio entre el lugar que nos dio y el siguiente, cuando son la cantidad de datos par. Entonces, 22 y 23 sacamos un promedio, que es 22 más 23 dividido por 2. 22 más 23 nos da 45, dividido por 2 nos da 22,5. Entonces, ahora, si la cantidad de datos es impar, por ejemplo, ¿dónde lo puedo hacer? Lo voy a hacer aquí arriba. Voy a borrar esto. Dos. Aquí hay 5 datos, ¿no es cierto? Entonces, la segunda. Ya están ordenados de menor a mayor. Dice que para la segunda la cantidad de datos Impar. es impar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir n partido por 2. En este caso serían 5. Nos da un decimal que va a ser 2,5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aproximar este número. En este caso sería 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese lugar que encontramos? Vamos a tener que encontrar el lugar número 3 y ese va a ser la mediana. En este caso, ¿cuál sería el 3? 1, 2, 3, ¿no es cierto? Sería el 9. Entonces, en este caso, no se saca un promedio entre ese dato y el siguiente. Solamente vamos a decir que la mediana es este número que está aquí al medio, que es el 9. Entonces, cuando es par, se tiene que sacar un promedio entre el lugar que nos dio y el siguiente. Pero cuando es impar, nosotros tenemos que buscar solamente, o sea, aproximar y buscar solamente ese lugar. Porque siempre cuando es impar les van a dar decimales. ¿Se entendió eso, chiquillos? Me interesa que lo aprendan todos porque lo vamos a seguir ocupando. Así que si alguien no entendió, por favor me dice.
Entonces siempre tenemos que buscar el lugar de la mediana con n partido por 2. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto mismo, pero con datos, con tablas de frecuencia. Pero los voy a dejar copiar. Les doy un par de minutitos. Me dicen cuando lo tengan listo para poder borrar. Profesor, Y ¿puede explicar de nuevo lo de los datos par, por favor? sí, cuando yo tengo, siempre tenemos que encontrar n partido por 2, que n va a ser la cantidad de datos dividido por 2, siempre va a ser dividido por 2. Cuando hay una cantidad de datos par, me va a dar un número exacto, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener que encontrar ese lugar y el siguiente, y vamos a tener que sacar un promedio entre ambos lugares. Por ejemplo, en este caso hay 12, ¿no es cierto? 12 datos. Entonces vamos a dividir 12 dividido en 2 y nos dio 6, que es el lugar número 6. Y nosotros vamos a tener que contar los datos del 1 al 6. Aquí el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, este es el lugar número 6. Y vamos a tener que sacar con el lugar número 7. Entonces, es un promedio entre el lugar que me dio y el siguiente. Entonces, va a ser un promedio entre el lugar 6, que es el 22, y el lugar 7, que es el 23, ¿no es cierto? Y ahí sacamos un promedio. Como se saca el promedio, se suman y se divide por 2. Ah, ya. Ya, sí entendí. Gracias, profe. De nada. Sigamos. Sí, profe. Eso voy a ahorrar. Lo otro que vimos fueron las tablas de frecuencia, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que hacer lo mismo, pero con tablas de frecuencia.
Ya, la siguiente tabla de frecuencia va a ser la cantidad de hijos por familia. Ya, pues, entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Que 9 familias tienen 0 hijos, 7 familias tienen 1 hijo, 5 familias tienen 2 hijos y 4 familias tienen 3 hijos, ¿no es cierto? Ya, pues, el primero que vamos a ver va a ser la moda. Como dijimos, la moda era ¿qué era la moda? El dato que más se repite. Muy bien, es el dato que más se repite. Pero en este caso va a ser el dato que tiene mayor frecuencia, porque ese va a ser el dato que más se repite. Aquí vamos a poner que es el que tiene mayor frecuencia. En este caso, ¿cuál es el que tiene mayor frecuencia? ¿Cuál es el dato que tiene mayor frecuencia? 0. 0, muy bien. Entonces la moda es tener 0 hijos. Que tiene mayor frecuencia. Frecuencia 9. La media era el promedio de los datos, ¿no es cierto? Y en este caso se va a calcular con la siguiente fórmula. Va a ser la sumatoria de cada dato por la frecuencia dividido por el total de datos. Cada dato por la frecuencia dividido por el total de datos. Entonces, para poder hacer eso, nosotros nos vamos a tener que ir a la tabla. Y vamos a multiplicar cada dato por su frecuencia. Entonces multiplicamos. 0 por 9, ¿cuánto nos da? 0. 0, muy bien. 1 por 7, 7. muy bien. 2 por 5, 10. Y 3 por 4, 12. muy bien. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que es la sumatoria, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestros datos? Los vamos a tener que sumar hacia abajo. Entonces,
0 más 7 más 10 más 12. ¿Cuánto nos da? 29. Ya, muy bien. 29. Entonces vamos a decir que la media es igual a 29 dividido por el total de datos. ¿Y se acuerdan la semana antepasada de cómo sacábamos el total de datos? Sumando la frecuencia. Muy bien. Sumando todas las frecuencias que tenemos acá. 9 más 7 más 5 más 4. ¿Cuánto nos da? 25. 25. Muy bien. Entonces, 29 dividido en 25 es 1,16. Entonces vamos a decir que el promedio es 1,16 hijos. El promedio de las familias tienen 1,16 hijos. Y así se saca la media en tablas de frecuencia. Pues, chiquillos, la mediana es el dato que se encuentra justo al medio, ¿no es cierto? Y al igual que el anterior, nosotros vamos a tener que dividir n dividido en 2. Para encontrar el lugar. Y al igual que el anterior, si la cantidad de datos es par, vamos a tener que sacar un promedio entre ese lugar y el siguiente, y si es impar, vamos a tener que encontrar solamente ese dato. Vamos a hacer dos ejemplos, o sea, primero vamos a hacer el ejemplo de esta tabla y después voy a hacer otra tabla porque aquí tenemos datos impares. Así que voy a hacer otra tabla con datos pares para mostrarle el otro ejemplo. Entonces, en este caso son 25 datos dividido por 2, ¿nos da cuánto? 12,5. Muy bien, 12,5. Y lo tenemos que aproximar, así que nos va a dar 13, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que encontrar el lugar número 13. Este es el lugar. ¿Cómo vamos a encontrar el lugar? Lo vamos a tener que encontrar con la frecuencia acumulada, que es una F mayúscula, ¿no es cierto? Profesor, ¿Sí? en el chat dicen si puede acercar la pantalla, o sea, la pizarra. Sí, sí. ¿Ahí sí? Gracias, profe. De nada. Ya. Entonces, para encontrar el lugar 13, nosotros vamos a tener que sacar la frecuencia acumulada. ¿Cómo sacamos la frecuencia acumulada? ¿Por qué se acuerdan? ¿Cómo iba el primero aquí? Un 9. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer para sacar la siguiente frecuencia? La suma de 9 más 7. Muy bien. 9 más 7 son 16. Y después vamos a ir sumando cruzado. 16 más 5 son 21. Y 21 más 4 son 25. 25. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que desde el lugar 1 al 9 corresponden a ceros.
0 hijos. Del lugar siguiente, que es el 10, hasta el 16, van a ser un hijo. Desde el lugar 17 al 21, van a ser 2 hijos. Y desde el lugar 22, que es el siguiente de ese, al 25, van a ser 3 hijos. Y nosotros estamos buscando el lugar número 13. ¿Y dónde se ubica el lugar número 13? ¿En el primero está el lugar 13? No. No, ¿no es cierto? ¿En el segundo está el lugar 13? Sí. Muy bien. Entonces, ¿a qué corresponde el lugar número 13? A un 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que la mediana es un hijo. ¿Se entendió eso, chiquillos? Profesor, ¿Sí? el lugar 9 corresponde de 0 a 9, ¿verdad? Sí. El lugar 9 corresponde a un 0. O sea, Ay, sí. El lugar 10 al 16 corresponde a un hijo. El lugar 17 al 21 corresponden a 2 hijos. Y del lugar 22, que es el siguiente del 21, al 25, corresponde a 3 hijos. ay, Ya, chiquillos, los dejo copiar eso para que hagamos un ejemplo de los pares para poder borrar. ¿Sigamos? ¿No? Sí, profesor. Se voy a borrar esto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes también calculen la moda, la media y la mediana la vamos a hacer todos juntos. O sea, solamente quiero que calculen la moda y la media de los siguientes datos. Ejemplo. Ya, pues dice, la siguiente tabla corresponde a las edades de los estudiantes de un curso.
Ahí sí. Entonces, de esto, yo creo que ustedes calculen la moda, la media y la mediana la vamos a hacer todos juntos. Les doy 5 minutos para hacerlo. Ya, chiquillos, ¿lo tienen listo, no? Más o menos. ¿Cuál sería la moda aquí? 18. Muy bien, 18. 18 años. ¿La media alguien lo sacó? 17,5. ¿No? Ya. A mí me dio 17,4. Ya, pero veámoslo entonces. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Multiplicar cada dato por su frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, 16 por 5, ¿cuánto nos da, chiquillos? 80. 80. 80. 17 por 9, 153. 153. 18 por 13 234. y 19 por 3. 57. Muy bien. Y nos dice que es la sumatoria, ¿no es cierto? Así que vamos a tener que sumar todo esto. ¿Y cuánto nos da la sumatoria? 524. 520. Dividido por el n, que es el total de datos. ¿Que ¿Cuánto es el total de datos aquí? 30. Entonces va a ser 524 dividido en 30. ¿Y eso cuánto nos da?
da 17,46. 6. Periódico. Muy bien. 17,466, que lo vamos a aproximar a 47. Porque el siguiente valor es mayor a 5. Si es menor a 5, o sea, mayor o igual a 5. Si es menor a 5, no se aproxima al siguiente valor. O sea, se queda el mismo número. Ya. La mediana, en este caso, son 30 datos, ¿no es cierto? Y 30 y en 2 nos da 15. Y este es el lugar que tenemos que buscar, ¿no es cierto? Vamos a tener que buscar un promedio entre el lugar número 15 y el siguiente lugar, que es el 16. Acuérdense siempre que cuando es par, nosotros vamos a tener que sacar el lugar, o sea, vamos a tener que sacar un promedio entre el lugar que nos da y el siguiente. Cuando es impar, solamente lo aproximamos y vemos ese lugar. Entonces, para encontrar el lugar, nosotros tenemos que calcular la frecuencia acumulada. ¿Cuál sería la frecuencia acumulada de la primera? Cinco. Muy bien, 5. De la siguiente, 14, muy bien. Después 14 más 13, 27, y 27 más 13 nos da. 30. Muy bien. Entonces vamos a tener que encontrar el lugar 15 y el lugar 16 y sacar un promedio. ¿Dónde está el lugar 15? ¿Está en el 5? No, este era el 14. No, En el 27. en el 27, muy bien. No está en el 14 porque ahí llega hasta el lugar número 14, ¿no es cierto? Y nos tenemos que buscar uno siguiente. Así que el siguiente va a estar aquí en el 27. ¿Ya? Entonces, la mediana sería el lugar número 15 y el lugar número 16. El 15 y el 16 están acá, ¿no es cierto? Este es el lugar 15 y 16, ¿no es cierto? Entonces va a ser un promedio entre el lugar número 15, que es un 18, más el lugar número 16, que también corresponde a 18 dividido por 2. Entonces, ¿la mediana cuánto va a ser? Va a ser 36 dividido por 2, que es 18. Por ejemplo, si hubiese salido 14, vamos a tener que buscar el lugar número 14, y ahí sí este sería el 17. El lugar número 14 sería un 17 y el lugar número 15 sería un 18. Y ahí tendríamos que haber sumado 17 más 18 y en 2. Pero en este caso, como dio el lugar número 15, el lugar 15 y el lugar 16 van a ser 18. ¿Puedo borrar, chiquillos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Vamos a ocupar este mismo.
Ya, pues, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo último que vamos a ver van a ser los gráficos de datos agrupados. Y el primer gráfico va a ser el gráfico de barras. El gráfico de barras, el más sencillo, yo creo que es el que todos saben, va a ir acá arriba, va a estar la frecuencia y aquí va a estar los datos. No es una recta numérica, es un gráfico. Así que aquí no tendría que empezar desde el cero como en una recta numérica, sino tendríamos que anotar todos los datos que hay en nuestra tabla, que son el 16, el 17, el 18 y el 19. Para arriba sí es una recta numérica. O sea que aquí lo más abajo sería el 0, hasta lo más arriba que sería infinito. Así que tenemos que hacer la mayor cantidad de frecuencia, que aquí es el 13. Tiene que ser 13 líneas. No voy a hacer de 2 en 2. 2, 4, 6, 8. No, voy a hacer más. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 6, 8, 10, 12, 14. Ya. Entonces, el 16 tiene una frecuencia de 5, ¿no es cierto? Así que vamos a tener que hacer una barra hasta el 5 y va a ir hacia abajo. El 17 tiene frecuencia 9, así que vamos a hacer una barra hasta el 9. Y ahí un poco más abajo. El 18 tiene frecuencia 13, así que voy a tener que hacer la barra hasta el 13. Y el 19 tiene frecuencia 3, así que voy a tener que hacer una barra hasta el 3. Y eso es todo. Ese es el gráfico de barras. Así de sencillo. Y vamos a ver otro gráfico. Vamos a ver solamente dos gráficos. No. Vamos a ver tres gráficos. El siguiente se llama polígono de frecuencias. Lo voy a hacer aquí mismo.
polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es casi igual a el gráfico de barra, solamente que van a ser, en vez de barras, van a ser puntos. Se lo voy a borrar. Permiso. En vez de barra van a ser puntos, y todos los puntos los voy a tener que unir con una línea. Esa es la única diferencia. Entonces el 16 llega hasta el 5 y hago un punto. El 17 llega al 9 y hago un punto. El 18 llega al 13 y hago un punto. Y el 19 llega al 3, así que en el 3 hago un punto. Y después, ¿qué hago con todos los puntos? Los uno con una línea. Y ese sería el polígono de frecuencias. Es lo mismo. Solamente cambia el nombre. Y ahora ya no hay barras, hay puntos. Y el último que vamos a hacer va a ser el gráfico circular. Que para el gráfico circular del 3. Vamos a tener que ir a nuestra tabla y calcular la frecuencia relativa porcentual, que es una frecuencia y un porcentaje. ¿Alguien se acuerda cómo nos calculábamos la frecuencia relativa porcentual? Era la frecuencia dividido por el total multiplicado por 100. En este caso sería 5 dividido 30 y eso multiplicado por 100, ¿cuánto me da? $16,6 periódico. Ya, muy bien. 16,6 periódico. Por ciento, es un porcentaje. El siguiente, ¿cuánto sería? 9 dividido en 30 y eso por 100. ¿30? A mí igual me dio 30. Muy bien, 30%. El siguiente sería 13 dividido en 30 por 100. 43,3 periódico. Muy bien, 43,3 periódico. Por ciento. Y por último sería 3 dividido en 30 por 100. 10. 10%. Muy bien. Ahora que ya tenemos los porcentajes de cada uno, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a hacer un círculo. Una circunferencia. Una circunferencia porque sabemos el centro. La diferencia entre un círculo y una circunferencia es que el círculo nosotros no sabemos cuál es el centro, y la circunferencia sí sabemos cuál es el centro. Por si acaso. Dato útil. Ya, pues, chiquillos. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que dividir esta circunferencia en todos estos porcentajes, donde nosotros sabemos que la mitad corresponde a un 50%, el total corresponde a un 100%, un cuarto sería un 25%, entonces vamos a hacerlo más o menos al ojo, porque ya no puedo sacar esto, y en la PC1 tampoco les van a pedir que hagan un gráfico circular, sino que se lo van a proponer, o sea, lo van a tener ahí. Ustedes van a tener que elegir cuál es la correcta. Entonces el 16% más o menos es eso. Así que yo voy a hacer ahí 16%, después un 30% es ahí más o menos. Me doy un 43. Es un poquito menos de la mitad, así que lo voy a hacer ahí. Y ahí más o menos sería nuestra... Ya. Eso. Entonces, vamos a decir que esto corresponde a... este es el 16,6%, esto es el 30%, esto es el 43,3 periódico por ciento, y esto es el 10%. Y esto es... son 16 años, estos son 17 años, estos son 18 años, y esto es 19 años. Y eso es un gráfico circular. Así se calcula el gráfico circular. Con la frecuencia relativa porcentual. Bueno, chiquillos, la próxima clase vamos a seguir con datos agrupados, pero en este caso vamos a ver tablas de intervalos, que ya no son tablas de frecuencia, sino que van a ser desde cierto rango hasta cierto rango. Y eso sirve cuando ya o sea, el número es muy grande. Por ejemplo, si nos dicen que la encuesta, o sea, las edades de personas al azar puede variar entre, por ejemplo, 18 años hasta 50 años, y no vamos a hacer del 18 hasta el 50 hacia abajo. Así que vamos a tener que encontrar ciertos intervalos para encontrar las frecuencias. Entonces eso va a servir para cuando nosotros tengamos datos muy grandes, muy variados. No como estos que son 16, 17, 18 y 19, ¿no? Y eso, chiquillos, espero hayan entendido todo. Profe, Dígame. Dígame. una consulta, ¿cómo se sacaba la última de la frecuencia? ¿Cuál? ¿Esta de acá? Es cada frecuencia dividido por el total y multiplicado por 100. 5 dividido en 30 multiplicado por 100. El otro va a ser 9 dividido en 30 multiplicado por 100. Multiplicado por 100. Eso me da el porcentaje que está aquí. 5 dividido 30 por 100 me da 16,6 periódicos. Por ciento. ¿Se entendió? Gracias, profe. ¿No? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿No? Ya pues, chiquillos, espero que tengan una excelente semana, que les vaya súper bien. Hola, hola, Mary. Hola, Javier. ¿Cómo Chao, estás? profesor, muchas gracias.
Ya, gracias. Profesor. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profesor, que esté bien. La grabación, Chao, Javier. profe, gracias.